Bien, he empezado a grabar y voy a comentar lo que vamos a hacer en el día de hoy. En virtud de que el primer parcial, está definido para la semana que viene y entre las tres primeras unidades, lo que voy a hacer es explicar, mostrando las diapositivas y en forma general, los temas que hemos visto. Si hay alguna pregunta entre medio, me interrumpen. Si no hay ninguna pregunta, digamos, voy a ir avanzando y queda abierto la posibilidad para que después que termine la clase, inclusive, me puedan consultar por el grupo de WhatsApp, para que les quede como pregunta a los que no están digamos, y los que forman parte del grupo. Así que eso va a quedar abierto. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ven solamente la diapositiva? No ven, digamos, tengo sobre impreso el chat. Quiero saber si se ve todo para minimizar el chat o lo dejo como estaba, como lo Se, tengo en este se ve momento. solamente la diapositiva, profe. Bueno, arrancamos en su momento, explicando cómo era la materia. Voy a pasar de largo. Y lo que comenté en la primera clase son los temas que vamos a ver. El tema del paralelismo, el procesamiento secuencial, concurrente y paralelo, los sistemas multiprocesadores y multicomputadoras distribuidos, vimos SMP, clúster, vectoriales, la clasificación de Flynn, y el impacto del procesamiento paralelo sobre sistemas operativos y lenguajes de programación, que es lo que pide la unidad 1. Arrancamos viendo las generalidades, haciendo como una guía de lo que íbamos a ver durante esta unidad, lo cual viene bien porque, digamos, introduce al concepto de lo que vamos a ver más adelante. En, en el dibujo era claro ver que una sola computadora, como, digamos, refiriéndome al tener un único procesador, es quien resolvía todas las tareas. Y en el dibujo quedaba claro como sobrecargado, digamos, el deber del procesador y tenía que atender mensajerías, comunicaciones, editores de texto, etc. La tarea era realmente pesada. Y entonces, teniendo como premisa, hablábamos de la computación centralizada, donde obviamente todos los recursos estaban en un único sistema físico, recordando el concepto de lo que era un sistema operativo, que básicamente es el administrador de los recursos del sistema, y si bien el sistema, estamos hablando de un único recurso físico, era complejo, y esta complejidad la íbamos viendo a medida que interactuaban en forma descentralizada, cuando trabajábamos con la visión de compartir recursos en forma remota, para darle la cuestión de paralelismo. Y bueno, le doy la bienvenida también a Galo, buenos días. Este, Habíamos también comentado dentro de lo que es la computación centralizada, eh, que se compartía el cómputo, ya sea en el uso de la memoria también y en el almacenamiento, donde obviamente un único sistema administraba todo, ¿no? Un sistema operativo. Habiendo explicado qué era el sistema operativo, podíamos tener una idea general, que justamente ese sistema es el que administraba eh, todo el recurso por sí solo, en un único equipo, y sobrecargaba, como el dibujo que mostraba recién. Dentro de las características digamos, de esta centralización, vemos que, como dice la diapositiva, esta sobrecarga logra saturar el trabajo. De hecho, digamos, usando el mismo ejemplo que lo voy a usar, digamos, en varias ocasiones, digamos, pero para que se entienda, digamos,
cuando veamos la parte de paralelismo, voy a usar el mismo, pero en el sentido de darle una visión de lo que ustedes han usado, no así el sentido de que el ejemplo aplica para uno, para otro, y para varias tecnologías, que es cuando presionamos control al D. Vemos el administrador de tareas, y cuando esto nos permite tener una idea de cuán saturado puede estar nuestro equipo. De hecho, muchas veces vemos que la actividad que tiene un equipo está prácticamente saturado en el uso del disco, y si esta sobrecarga se nota en la performance del equipo, sabiendo que los equipos desde hace mucho tiempo no se miden en velocidades de procesamiento, sino que básicamente en la performance. Y la mejora que inclusive en la actualidad es el tema que hicimos varios ejemplos, y inclusive van a ver donde tuvieron que buscar sobre una situación particular. La mejora, por ejemplo, en los equipos de hoy se logra a nivel de PC, a nivel de notebook, cambiando solamente el disco mecánico por el disco de estado sólido y agregando un poco de memoria, y se logra, digamos, un aumento considerable de la performance, ya sea de un notebook, de un equipo, etc. Eh, eh, Siguiendo con la diapositiva, hacía referencia que la única CPU tiene límites físicos, que el límite de la velocidad de la luz, el decantamiento de los incrementos de la frecuencia del reloj. Y cuando hablábamos de reloj, no era el reloj, digamos, que tenemos, que nos marca la hora, sino es el que marca internamente un equipo. eh, y que bueno, siempre tenía un tope que es lo que le da el límite máximo. Eh, la, el tema de aumentar intentar aumentar la velocidad en un equipo, esto generaba mayor consumo de temperatura, y llegando a forzar, digamos, y en la realidad muchas veces en lo que conocemos tal vez con el nombre de hacer overclocking, en un equipo PC, aquellos que tienen experiencia o la mala experiencia de haber tenido algún evento, van a, digamos, haber vivido en carne propia a lo que hago referencia. Bueno, en la capacidad de memoria y en las prestaciones siempre se limitaban. Eh, Siempre, eh, digamos, y había una determinada motivación en virtud de que el aumento de procesamiento era necesario. No lo podía dar esta característica que estaba vigente, y esto hizo que obviamente fuera la antesala de todos los avances que se fueron llevando a cabo. Eh, el cómputo del manejo de la metrología, la biocomputación, la astrofísica, viajes, etcétera, necesitaba de equipos que tuvieran un mayor procesamiento, y obviamente se encontraban con un cuello de botella que era difícil de resolver. Por eso es que hablo de la antesala. Las necesidades que además estaban incorporadas por el avance que iba teniendo en el tema de los videojuegos, y las necesidades de comunicación en tiempo real, administrar y manejar los equipos de comunicación como los que estaban en órbita, y el tema de la predicción de tiempo eran, eh, digamos, una cuestión clave, que era necesario contar con equipamiento que fuera no elevado en costo, y que también se pudiera adquirir y distribuir prácticamente como se había empezado en esa cuestión histórica, a distribuir lo que hoy conocemos como PC. Eh, Esto, obviamente, esta gran demanda trajo como repercusión, obviamente, los problemas que fuimos mencionando en la diapositiva o en la clase que están, ustedes tienen el link que lo pueden repasar. Esto lo voy a saltar porque hablaba puntualmente
todas las necesidades o hacer hincapié en las necesidades y motivaciones, digamos, puntuales, donde inclusive en esta diapositiva hacía referencia a algo que se empezaba a vislumbrar y que casualmente a fines del año pasado eh, tuvo un toquecito importante en el sentido de establecer una legislación, al menos en Estados Unidos, cuando hablamos de computación cuántica. Siguió, digamos, el tema del reconocimiento de voz. Hoy tenemos muchos software que hacen reconocimiento de voz, inclusive los primeros reconocedores de voz que necesitaban una determinada placa, era una placa de sonido, recuerdo de la época Sound Blaster, una marca, y donde se necesitaba un software que lo había, que digamos fue prácticamente uno de los primeros, lo desarrolló IBM y que empezó a tener una tendencia de trabajar con fonemas, que es prácticamente lo que se usa hoy en día, y este principio de fonema, obviamente trabajando transversalmente con la profesión de fonoaudiología y obviamente ciencias de la computación, o ingeniería, que se presta mucho para los grandes desarrollos, tuvo énfasis en esto del fonema. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque empezaron en su época a aparecer los primeros las primeras soluciones, obviamente acotadas a la época, de poder tener la apertura de puertas en distintos lugares por medio de la voz, donde habían propagandas o tandas publicitarias en su momento que llegaba el dueño de casa, o sea, esposa o quien sea, y por medio de la voz prendía las luces, eh, tenía ese reconocimiento. Pero en las primeras pruebas, que inclusive se lograron comercializar, había un inconveniente, que cuando la persona estaba engripada o estaba con la voz tomada, eh, se quedaba afuera de la casa en un día de lluvia. Me acuerdo de una propaganda puntual donde IBM presentaba su software, que previo a tener un entrenamiento eh, de la voz, por más que estuviera con la voz tomada, el equipo le reconocía, digamos, la voz. Entonces, esta situación de fonema persiste hasta la actualidad con el uso de inteligencia artificial, y donde los avances permiten trabajar con equipos que tienen alta performance, trabajan con niveles de paralelismo importantes, y tiene una connotación que permite, por ejemplo, de varias voces separar las voces que intervienen en un audio, y esto sirve inclusive para la parte forense de lo que involucra lo que es la ciberseguridad. ¿No? Lo comento como para darle un marco general de entendimiento que nace a partir de una necesidad o de un avance que es el reconocimiento de la voz. Bueno, y así con cada una de las cosas que podemos ver en la diapositiva, y que no voy a ejemplificar, salvo que ustedes lo pidan, alguna cuestión puntual. Entonces, el tema dentro de las motivaciones, que este reconocimiento, cuando hablaba del tema de la voz, necesitaba tener un entrenamiento previo, donde el equipo anotaba y guardaba los fonemas, y haciendo énfasis, digamos, en nuestro tono de voz para reconocerlo. ¿Por qué? Porque si el equipo al cual había entrenado con mi voz lo usaba otra persona, no iba a tener el mismo efecto, porque esa voz no estaba entrenada. Había que hacer el entrenamiento de pronunciar palabras que le iban apareciendo en pantalla, y de esa manera se entrenaba el software. Hoy en día es más o menos parecido, donde el entrenamiento ya ha sido llevado a cabo. Eh, Seguramente ustedes en alguna oportunidad, o en más de una, que tiene, digamos, hoy sería la teoría del todo.
donde todo tiene que ver con todo. Seguramente ustedes estuvieron hablando en voz alta, con el celular en la mano, algún tema, y después cuando fueron a entrar a internet, a su red social o ver correo electrónico, encontrarse con un correo electrónico del tema que hablaron, en privado, en presencia del celular. Bueno, eso marca que justamente, digamos, esto que tiene que ver con todo, a lo que hago referencia, donde hay un dispositivo que tiene un software que ha entrenado la voz, y bueno, tiene como conclusión lo que les estoy comentando. Esto maneja grandes volúmenes de datos, tiene, digamos, una aplicación importante con el tema de lo que es la inteligencia artificial, que permite darle una distinción, digamos, entre todo lo que se lleva a cabo, y obviamente esto necesita ser manejado a través de un software que combina con el hardware existente. Eh, esta, esta desventaja que tenía, como vemos la figura de la izquierda, eh, se ve beneficiada con el aumento de los que trabajan, o sea, los CPU. Entonces, de esta manera, en lugar de ver atosigado un único recurso, que es el CPU, acá se ve distribuido en distintas tareas donde, digamos, un CPU puede estar leyendo un documento, el otro escuchando música, el otro descargando software, etc. Entonces, esta división permite tener una cierta soltura para lo que vamos a tratar de introducir, donde esta soltura puede estar dada por el manejo en distintas computadoras o en una misma computadora. Cuando empezamos a ver en una misma computadora, empezamos a hablar, y me voy adelantando un poquito, al concepto de lo que son los cores que tiene un CPU. Por eso es que vemos que nuestro dispositivo celular, que es lo más práctico, que digamos, tal vez la referencia que hacen o se hacía, digamos, en su momento para distinguir los equipos, hablar de que tal dispositivo celular tenía tantos cores. Bueno, tener eso, o como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un único CPU que está conectado con una línea dibujada que de color, digamos, bordeaux, nos da la visión de tener distintos equipos distribuidos en distintos lugares, no necesariamente dentro de un lugar físico, pero están conectados a través de una red. Esto puede dar origen a que podamos tener equipos eh, dentro de una misma ciudad o distintas ciudades, donde obviamente la conectividad que permite eh, debe ser administrada por un software, de modo tal que le dé la sensación al usuario de estar conectado con un único equipo. Esto da origen, digamos, a los clústeres homogéneos, hablamos de equipos heterogéneos, donde cada uno tiene su memoria, tienen su CPU y se tienen que comunicar entre ellos, para darle la sensación al usuario de que es un único equipo. Acá hablamos en su momento, digamos, me voy adelantando, pero digamos, sirve como para partir de referencia, en que teníamos memoria compartida, si teníamos un único equipo que tiene varios, por ejemplo, cores, comparten la memoria. Entonces cómo se sincroniza esta información, que ese compartir en memoria nos podía traer aparejado una situación crítica de usar la memoria, eh, digamos, esta compartición de memoria de dos CPU, quieren hacer uso de la memoria compartida, y bueno, y todas las soluciones que hay sobre situaciones críticas para darle la exclusión mutua. O si los equipos están ubicados en distintos lugares, a modo de clúster, el tema de la única forma de comunicarse es a través de el pasaje de mensajes, que para eso también existen modalidades y algoritmos que resuelven esta situación, y que son los que vamos a ver en este repaso general. Bueno,
empezamos a ver justamente sobre la computación distribuida y la computación paralela. Eh, digamos, donde va a quedar puntualmente marcada en puntos que vamos a ir viendo, donde puntualmente habla de que cómputo intensivo se da en la relación cuando se trabaja tanto en computación paralela o distribuida, y obviamente el manejo intensivo que hay de datos a través de las redes. Porque recién veíamos que teníamos varios muñequitos que simulaban ser equipos conectados con un hilo gordo, y eso involucraba la red. A eso hace referencia de la transmisión intensiva de datos, que además está soportada por los protocolos propios que tiene la red. En este caso, si usa Internet, eh, para tener el equipo en forma virtual, como vimos en un ejemplo, el acceso a DataTech, donde cargamos y simulamos, digamos, la adquisición de un servidor con determinadas características. eh, Ese servidor es de uso exclusivo por el tiempo que lo contratamos, pero es, digamos, el hardware que soporta ese servidor que elegimos es al que hacíamos referencia, que puede estar distribuido en distintos lugares del mundo. Entonces, tiene que haber un sistema operativo que administre eso y que además a mí me permite verlo como una única unidad. Que después ese sistema operativo tenga que velar por una instrucción mutua, por el pasaje de mensaje, es la tarea que nos compete en la materia. Eh, Vimos el tema de los elementos principales de procesador, memoria e interconexión, que son los puntos centrales con los que vemos, porque justamente dependiendo si tenemos procesadores distribuidos en equipos en distintas partes del mundo, podemos ver con el tema de lo que es un grid o un clúster, la memoria que es necesario trabajar tanto en varios procesadores compartiendo memoria o como lo que recién comentaba en los equipos, y la interconexión. La interconexión dentro de un mismo equipo que va a tener seguramente alta velocidad, porque el procesador accede a su memoria de forma local, y obviamente va a tener una latencia que va a depender de la velocidad de la red si tiene que comunicarse con el exterior. Eh, bueno, empezamos a ver los distintos tipos de eh, multiprocesadores, donde hablábamos de un acceso uniforme de memoria, los que no son uniformes y, digamos, los accesos que se realizan a través de caché, y la diferencia de cada uno de ellos, y donde aplica, digamos, la clasificación, donde tenemos, como pueden ver en la imagen, el dibujo de multiprocesadores y las tres flechitas que le salen, y donde está especificado, digamos, lo que es el multiprocesamiento simétrico y el que usa memoria compartida. Hablamos puntualmente de la clasificación de FLIM, y obviamente teniendo en cuenta el paralelismo, sin dejar de lado ese punto central. Eh, Vimos que justamente lo que son las computadoras, teniendo en cuenta esta imagen de clasificación, eh, cómo trabajamos a nivel masivamente paralelo, a través de clúster de workstation, o las redes de workstation. Eh, Empezamos a introducir, eh, quedan 10 minutos, vamos a seguir hasta que esté sobre el límite, y después retomo nuevamente. Empezamos a introducir lo que se va a ir acentuando en el resto de las unidades, donde teníamos distintos procesadores, procesador 1N, en una red de interconexión, donde se comparte memoria, y hablábamos que justamente clasificaba dentro de lo que era UMA, y teníamos un único procesador, un mapeo de memoria con memoria caché, y también la conexión a través de una red de interconexión
que el acceso a memoria, en este caso, lo teníamos en formato local. En, en este sistema de memoria compartida, eh, podíamos ver que podíamos trabajar a través de un buffer de mensajes, eh, donde cada cuadrito en blanco tiene el esquema del módulo de procesamiento, donde teníamos el procesador, la memoria local, sus propios dispositivos de entrada-salida, los modos de interconexión. Eso, obviamente, comunicado a través de ese bus de transferencia de mensaje que podía llegar a ser la red de conexión. Bueno, en general empezamos a introducirnos en el concepto de multiprocesadores y multicomputadoras, con las características de cada uno de ellos, y eso fue la introducción que hicimos para empezar a desenvolvernos en los conceptos propios. Este espoleo que se hizo fue para, como dice la diapositiva, darle la bienvenida al paralelismo. En esta primera imagen, que en forma gráfica, hay dos caminos para que lo que aparentemente es una vaca, o una botella, o el concepto que se quiera dar, pero teniendo dos vías de camino, se pueden trabajar en forma paralelo en cada una de ellas. Si las consideramos botellas que se van llenando y que se van cerrando y sellando, si tuviéramos una única vía, digamos, estaría acotado, digamos, y obviamente esto además involucra tener una cola, y empezamos a hablar de cómo se posicionan y cómo se trabajan, que el primero que llega es el primero que es atendido, y así sucesivamente. Mientras que si queremos dividir en el mismo espacio de tiempo, realizar tareas en simultáneo, y si se produce lo que está en la imagen, los dos caminos, que después se producirá, y hay que administrar ese cuello de botella, porque ambos caminos van a tener una única salida. Así como tenemos una única entrada, tenemos una única salida. Entonces, digamos, hay toda una cuestión eh, de ingeniería que tiene que ver con la entrada y tiene que ver con la salida. Y las entradas que vimos, que cada uno tiene una determinada cola, según la arquitectura que tenga, y esa cola es administrada por un software. Y la salida y la elección, digamos, de esa cola está dado por distintos algoritmos, y la salida va a estar también focalizada a medida que va terminando, pero siempre con la idea de ejecutar varias tareas en simultáneo. Eh, bueno, básicamente toda la primera unidad va introduciendo lo que vimos en la 2 y en la 3. Puntualmente en la 3 ya creo que estábamos con cierta destreza, donde entendíamos que tener una única instrucción que se vaya distribuyendo, que ejecutando en un único procesador, toma su tiempo. Dividir esa misma instrucción, por eso hay estrategias de divide y conquistarás, que en este momento me estoy acordando, y refrescarles a ustedes, que en esta división es como se van a ir distribuyendo los problemas, se van dividiendo para que sea tratado en cada procesador. Vimos que teniendo un problema que puede ser un algoritmo, un software, existe una metodología, una forma de trabajo para poder identificar y hacer uso de los distintos procesadores para que puedan trabajar en simultáneo. Y en el ejemplo que ahora traigo a colación, que lo voy a volver a reiterar más adelante, es que si teníamos una matriz, cada una de las filas, si teníamos que hacer la suma de toda la matriz, entonces cada una de las filas podemos, como no influye la entrada de uno a la salida de otro, podemos enviarlo a cada uno de los procesadores. O si no alcanza la cantidad de procesadores, ponerlos en la cola respectiva. Es decir, que la fila 1 vaya al procesador 1, toda la fila 2 vaya al procesador 2, el 3 y el 4. Y si mi matriz es de 10, entonces el 5
Por ejemplo, la fila 5 la vamos a poner en la cola del procesador 1, el 6 en la cola del procesador 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera eh, puedo distribuir un problema, una tarea en varios procesadores y que uso como premisa lo que vamos a ver dentro de las reglas para poder dividir el problema y distribuirlo en distintos procesadores, es que una de ellas es que la entrada de un dato no dependa la salida y condiciones, digamos, otro flujo de datos. Bueno, claramente el procesamiento secuencial, el concurrente y paralelo, eh, los, este, donde el concurrente implica la ejecución de tareas simultáneas, pero en diferentes procesadores, mientras que el paralelo implica la ejecución de tareas simultáneas en varios procesadores o núcleos dentro de un procesador. Eh, un cierto ejemplo de cómo se pasaba por bits y se completaba la información en memoria RAM, y empezábamos a tener en esta diapositiva, la intención era de que, más allá de que el bus de control tuviera, digamos, su característica, como se muestra, el reset, el read write, etc., ver que la memoria RAM, si bien acá aparece como módulo 1, módulo 2, daba una cierta intuición o que quedara en la neurociencia de decir que siempre va a haber una tabla que haga referencia a las direcciones físicas. Esa es la idea de mostrar esta gráfica, que más adelante la uso y que obviamente al tener esta primera impresión, que no hace puntualmente a lo que estoy comentando, pero da la impresión que la RAM tiene esa característica. Bueno, vimos el tema de trabajar con un pipeline, como muestra acá, por núcleo escalar y por núcleo superescalar. Eh, el tema de la asignación de subconjunto de datos a cada procesador, que recién lo comenté. Tomamos el problema y vamos viendo y lo vamos distribuyendo a cada uno de ellos. Y bueno, el tema de la distribución de tareas, para que sea paralelo. Eh, Acá voy a hacer un cortecito para poder, me queda un minuto casi. Así que son las 7:54, vamos a retomar a las 8. Entonces corto ya y a las 8 continuamos con el mismo link.